Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí del libro de Mateo. Continuamos con el capítulo 14. Vamos a la altura del 22, Mateo 14, 22, donde dice que Jesús anda sobre el mar, camina sobre el mar. Dice el verso 22 de aquí del 14. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Bueno, aquí vamos a ver lo que es tener fe en el Señor. La importancia del tener fe, de creer en Él ciegamente. Dice que enseguida, el 22, Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de Él. Miren, Jesús ya había hecho los milagros de los 5,000, que la alimentación de los 5,000. Ahora aquí él dice que hace que sus discípulos entren a la barca. Él ordena a los discípulos que suban a la barca y vayan hasta la otra orilla del lago. Y él se iba a quedar solo para despedir a la gente y lo alcanzará más tarde a ellos. Jesús mandó que los discípulos fueran desde la costa nordeste del mar de Galilea hasta la costa noroeste, o sea, desde Betsaida hasta Genezaret. Dice el 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, que cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar, y allí estuvo orando hasta que anocheció. Lucas 6:12, Lucas 9:28. Dice el 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. O sea que ya la barca se había alejado bastante de la orilla y navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Dice el 25 del 14, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, porque él se quedó en el monte orando y ellos están en la barca, pero se ha armado este viento y esta cosa y ya la barca está un poco lejos. Entonces, realmente, todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca y iba caminando sobre las aguas. La cuarta vigilia se extendía de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Marcos 13:35. Dice el 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea, los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron, un fantasma. Lucas 24:37. Dice el 27. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos tienen miedo y en ese miedo que tienen, Jesús le dice, no teman, que soy yo.
Nosotros nos confundimos, a veces estamos turbados con muchos problemas. Y Jesús está ahí. Simplemente tenemos que confiar en Él. Confiar en Él y esperar en Él. Entonces, dice el 27, pero enseguida Jesús le habló diciendo, temed ánimo, yo soy, no temáis. Cálmense, yo soy, no tengan miedo, dice Jesús. Mateo 9:2, Mateo 17:7, Mateo 28:10, Apocalipsis 1:17. En medio de los problemas que pueda tener usted, pueda tener yo, realmente debemos de confiar en el Señor. Él está, por más que las cosas la veamos grises, tenemos que pensar en Él y pensar que Él está mirando todo y que nosotros vamos a ser socorridos por Él. Ahora bien, tenemos que como cristianos obedecerlo, porque a veces al ser desobediente, el Señor nos deja que pasemos cosas. Tenemos también, aunque vamos a pasar, estando con Él, vamos a tener problemas, vicisitudes, pero tenemos que confiar en Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido el mundo, dice la palabra. O sea, a veces nos ponemos, yo mismo necesito tener más fe, más firmeza en esta fe, porque realmente nos ponemos como medio locos, vamos a decirlo así, pero tenemos que confiar en el Señor. Entonces, aquí el Señor le dice, tened ánimo, yo soy, o sea, no tengan miedo, que yo estoy aquí, dentro, repito, del problema suyo, el problema mío, Jesús está. Solamente debemos de tener fe y confianza en Él. Y, como siempre hemos dicho, y obedecerle, porque queremos que Jesús nos ayude, pero nosotros no le obedecemos. Entonces es muy importante que tanto usted como yo entendamos este punto aquí. Dice el verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti a las aguas. Ellos tienen miedo, no saben quién es en ese momento por el miedo. Entonces, si eres tú, manda que yo llegue por las aguas. Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya donde tú estás. ¿Y qué le dice el 29? Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús le dijo, ven de inmediato. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Hasta ese punto, la fe de Pedro está, mire, grande, porque cree en él al bajarse de la barca y va caminando en el mar. Ahí está bien. Ahora, ¿qué dice el 30? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Nuestra fe muchas veces es fuerte, pero con los problemas que nos llegan, se desvanece. A Pedro, él iba caminando, pero un momento, los problemas, ¿en qué sentido? En él, el viento fuerte, ya se enfocó en el viento y no en Jesús. Y al enfocarse en el viento, cogió miedo. Nosotros, en medio de los problemas, en vez de enfocarnos en Jesús, nos enfocamos en el problema y se nos cae la fe. Y a todos nos pasa, Yo vivo luchando con eso. Yo no soy referencia para usted, referente, no. Yo simplemente digo que a mí también me pasa, que yo estoy leyendo esto y también lo estoy leyendo para mí, de lo importante de tener fe en el Señor. Dice el verso 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Asió de él, o sea, lo agarró, puso la mano, lo agarró, asió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces usted y yo no dudamos? No del Señor, de la fe que tenemos que tener en Él, que a la vez viene siendo de Él, porque si no, la fe que baja, no confiamos en Él. Él prometió estar con nosotros, pero nosotros dudamos muchas veces. Y en este momento y siempre estoy predicando también para mí, que debo tener más fe y no dudar. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo,
Pedro, su confianza muy poco, le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Mateo 6:30, Mateo 8:26, Mateo 16:8. Dice el 32. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Inmediatamente el viento dejó de soplar. El 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Después de ver todo esto, todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Salmo 2:7, Mateo 16:16, Mateo 26:63, Lucas 4:41, Juan 11:27, Hechos 8:37, Romanos 1:4. Mis queridos, mi querida, trabajemos con la fe. Tenemos que aumentar nuestra fe en el Señor. En medio de los problemas, vamos a dejárselo a Él. Dejémosle todo a Él, nuestra carga a Él. Lo de usted y lo mío es confiar, obedecer. Pero hay nosotros con esta fe que dudamos. ¿Qué tenemos que hacer para mantener la fe, para no dudar, para aumentarla? Escudriñemos la Escritura. Y no solo escudriñémosla, sino que tenemos que obedecerla. Y el ser humano, cuán difícil es obedecer la palabra del Señor, que es la única a la que nos da, realmente nos lleva a Cristo y nos da la salvación. Pongamos de nuestra parte. En el caso mío, debo de poner de mi parte y cada día más escudriñarla y obedecerla. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.